Hago esta cita porque algunas personas dicen que no fue un pacto, que no, que Adán nunca estuvo de acuerdo. Él era inocente y pues Dios se atrevió a tomar su autoridad por encima de la de Adán y que no hubo un pacto, pero en el libro de Oseas está marcado. Voy a hacer una sensible explicación acerca del libro de Oseas. ¿Alguien me puede decir cuál es el fondo o trasfondo de la manera más sencilla del libro de Oseas? ¿Alguien podría comentarlo? Perfecto. Muy bien, gracias. Para quienes no escucharon, dice Linda que es una muestra de la misericordia de Dios en la persona de Oseas, que casándose con algo inmundo, lo rescata. Sí, es muy fácil. En pocas palabras, el libro de Oseas empieza así. El Señor le dijo a Oseas, toma a esa prostituta y cásate con ella. No hay una historia bonita, él pasó y la vio, ella era inocente. No, era una prostituta. Así de fácil. El Señor le dijo, cásate con esa prostituta. Ella lo traiciona y después le dice, ve y cómprala y te casas con ella. Es nada más una prefiguración de lo que es en realidad toda la obra de Dios. Éramos santos y puros, perfectos, caímos, somos degenerados, somos adulterados, porque ya no somos como el estado original, ya somos adulterados, y entonces el Señor viene y nos rescata. Muertos sin ninguna santidad. Permíteme, Chela, nada más quiero terminar este punto. Hermanos, somos la prostituta. Somos la prostituta. No hay manera de decir Oseas de una manera más bonita. Otra cosa sería una caricatura de Walt Disney, yo creo. Somos la prostituta y el Señor viene y nos compra. El Señor, puro, viene y nos compra. Nos compró. Estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? Las bodas, porque se va a casar con nosotros. Vamos a ver las bodas del Cordero. ¿Con quién? Con la prostituta, que Él limpió, que Él bañó y que Él vistió de blanco para la boda. Somos la prostituta. No sé si a alguien le incomoda. Yo creo que a todos nos debe incomodar, pero nos debe dar gusto de que el Señor aún así nos compró y nos lavó. ¿Es hermoso o no es hermoso? Ese es el libro de Oseas. Los invito a que lo lean. Es precioso. Chela, ahora sí, perdóname. Es que la tenía como un comentario simplemente, pero cómo no, si lo quieres ver para donde dice que es un pacto, es Oseas 6, versículo 7. Muy bien. Sí, pastor. Ok, éramos una prostituta. Gracias. Bueno, lo que pasa es que ya estamos limpios, pues. Gracias. No, es que no podemos hacer más chiquitas las palabras de Dios y no podemos agregarle, ¿verdad? Es la verdad. Veamos el siguiente pacto, el pacto de Noé. Voy a ir muy rápido. El pacto de Noé lo han llamado también el pacto de la estabilidad. Le dijo el Señor, contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Y después, cuando todo pasó, dijo el Señor, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Bien, este pacto da una estabilidad a la naturaleza simplemente para que sobreviva, ¿verdad? Ya decimos que está en decadencia, pero nos asegura en ese pacto el Señor que sigue sobreviviendo. Vamos a ver ahora el pacto con Abraham. Gracias, Linda. Lo sella y nos lo recuerda con un arco iris. Esto será muestra de que mi pacto, dice el Señor, lo cumplo y lo mantengo, ¿verdad? Lo sostengo. Dice por ahí el Señor, mi Padre, hasta el día de hoy trabaja y todo eso lo sostiene Él. En el pacto de Abraham,
Dice, Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable, y así confirmaré mi pacto contigo. Es muy importante el pacto de Abraham porque en él se muestra cómo eligió un pueblo para guiarlo y para hacerle ver a ese pueblo toda su educación en reverencia, en humildad, en obediencia y toda su fidelidad. Es importantísimo que veamos cómo el Señor ha cumplido. En Génesis 17, se los puse ahí como cita a ustedes, dice, así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Muy bien. El pacto con Moisés, pues ya lo vimos, es el pacto de la ley. Dice ahí para ustedes, de Éxodo 19 al 24, se aprecia la relación de Dios constante con el pueblo de Israel y los estaba unificando. Era indispensable que Israel tuviera una estructura política y un carácter como nación. Por ello Dios les dio la ley, ya que sin ella no podía sustentar ese pueblo en una personalidad definida bajo la voluntad de Dios. Vamos a ver el pacto de David, es muy sencillo también, lo estamos viendo rápido, que es el pacto del reinado. Está presentado ahí, le está diciendo, dice en el Salmo 89, del 3 al 4, dice así, dice, he hecho un pacto con mi escogido, le he jurado a David mi siervo, estableceré tu dinastía para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Le estaba asegurando toda su descendencia, ¿verdad? Una dinastía en su nombre. Es importantísimo. Bien, y ahora sí, ya después viene el pacto del cumplimiento. Dice así, los profetas del Antiguo Testamento hablaron de un pacto mayor a todos. Un par de ejemplos de ellos son los siguientes pasajes. En Jeremías 31:31 dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. ¿Sí? Dice, no será un pacto como los otros. Está hablando del pacto de Jesucristo. Ese pacto ya no depende de nosotros. No lo sustentamos nosotros. En la siguiente clase veremos cómo sí tenemos que participar en él cumpliendo y obedeciendo, pero el pacto no es cumplido por nosotros. En Ezequiel 37, 26 al 27 dice, y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno, haré que se multipliquen y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos, habitaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Benevolencia, ¿verdad? Es lo que vemos en sus pactos. Siempre benevolencia, misericordia, amor. Pero de ninguna manera por encima de la justicia, ¿verdad? De ninguna manera. En todos sus pactos se ve como el Señor dice, esto es lo que yo dije, debes cumplirlo y tienes que pagar. Puse ahí en el texto para ustedes, ese pacto ha sido completo y cumplido por Cristo, no es un pacto que esté a prueba, ese pacto es llamado también el pacto del cumplimiento. ¿Qué dijo el Señor antes, el Señor Jesucristo, antes de morir en la cruz? Consumado está. Él consumó el pacto, Él lo consumó. En 1 Corintios 11, 25 puse para ustedes, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria mía. Es el pacto de la sangre del Señor Jesucristo. Ya no hay otro pacto. Ya no hay otro pacto. Este nuevo pacto fue diseñado para que el pueblo de Dios viviera bajo el poder de la gracia de Dios y mostrara la reconciliación de Dios con los suyos.
De esta manera, los elegidos de Dios experimentan una transformación originada por Cristo y llevando al mundo la evidencia de la gracia en cada creyente que porta el Espíritu Santo. Bueno, en Jeremías dice, y pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Eso lo vamos a ver también en la próxima clase, pero no quiero terminar antes de decir lo siguiente. Las imágenes que Dios nos presenta en diferentes formas son repetitivas y son una muestra de lo que toda su obra es. Quiero con esto decir, ya hablamos de cómo el Señor libera al pueblo de Egipto. Había caos, ¿verdad? Había caos. El Señor los lleva, usa el agua, utiliza el agua para limpiar, o sea, pasan por ahí, después limpia y los lleva a la tierra prometida, ¿verdad? En el diluvio había caos, el Señor utiliza agua y los salva, ¿verdad? A nosotros se nos dice que nos baña, que nos lava con agua en el bautismo, ¿verdad? Y nos salva. Había caos, viene el Señor y nos salva. En esa imagen, en retrospectivo, les decía yo, les invitaba a ver el detalle del primer versículo en Génesis. Si el Señor dividió las aguas de arriba y abajo y entonces creó el orden, lo vemos hacia atrás, ¿qué había antes? Desorden. Nada más los invito a que lo vean de esa manera. ¿Sí? Entonces, eso es, la obra de Dios está dibujada y está representada en diferentes formas, pero es la prefiguración de que iba a venir la mano de Dios. Y que el sacrificio que está demandando desde un principio con los dos animales para Adán y Eva, lo sigue haciendo, lo sigue educando y lo sigue ordenando hasta que llega el sacrificio más importante. Debemos retener entonces que la ley no deja de ser. La ley está vigente, ¿verdad? Porque es la personalidad de Dios. Bueno, es la que quiere que nosotros asumamos para parecernos a Él. Entonces no puede cambiar la ley. Pero el amor que Él tiene es tan grande como esa ley para poderla cumplir. Voy a poner una imagen para ustedes, no sé si la he dicho antes, me encanta, la he escuchado tal vez aquí mismo, pero se las voy a compartir nuevamente. Dios no puede abandonar las leyes que hizo. La hija o el hijo de un juez es llevado a juicio, ¿verdad? ¿Recuerdan esa imagen? Esa hija o ese hijo es presentado ante el juez y él es a la vez padre y a la vez es juez. Él no puede decir, bueno, hoy no aplicamos la ley, hoy perdono por esta acción a mi hijo, hoy hago como que no funcionó, firmo y él pasa. Dios pudo haber hecho eso, ¿verdad? Dios pudo haber dicho eso, pero hubiera contradicho su palabra. Hubiera contradicho su primer pacto, que en realidad es el único pacto global, vaya, que existe. Obediencia, reverencia, honor. Pero Dios no lo hizo. Entonces este juez dice, no, yo no puedo abandonar mi puesto de juez. Tengo a mi hijo con un delito, pero yo soy juez. ¿Qué hago? Pues debo aplicar la ley. No va a cambiar. La ley se va a aplicar. No voy a mandar a mi hijo a prisión, no lo voy a sentenciar a muerte. Le voy a poner una multa que tiene que pagar. Y pone la multa justa, la firma, se va del otro lado del escritorio y dice, yo soy tu padre, voy a pagar esa deuda por ti. No es que el amor es más grande, no es que la ley es más grande, Dios es perfecto en su amor y en su ley. Y Dios no aplica amor si no aplica ley. Dice, si te ama, te reprende, dice el Señor. Dios dijo, puse mi ley de un tamaño, pero yo voy a pagarla por mis hijos. No la voy a abandonar. Voy a tener la ley presente de todos y les voy a mostrar que cumplo mi palabra. Pero con esa misericordia yo voy y voy a enviar a alguien que muera en lugar tuyo. Es precioso, ¿verdad? Estábamos en el juicio, enfrente de la guillotina, y no únicamente merecíamos muerte.
Y el Señor dijo, sí, que se cumpla, pero yo pongo a uno en tu lugar. Es hermoso, ¿verdad? Tenemos que comprender que en la obra de Dios eso es la redención. Vamos a ver, ya vimos la creación, la caída, y en las clases futuras veremos la redención y la consumación o la gloria. No sé si haga dudas hasta aquí, que ya terminamos. ¿No? ¿Comentarios? Muy bien. Muchas gracias. Vamos a dar gracias al Señor.